vermut y aperitivo es lo que viene ahora. Sí, vermut y aperitivo es lo que viene ahora. Yo voy a empezar por contarte una pequeña anécdota, si me permitís la autorreferencia. Te contaba en el bloque anterior que este fin de semana estaba yo en un local comercial comiendo y tomando algo con Silvina y amigos. Bien. ¿No? Y disfrutando, digamos, un poco. no necesariamente. No, bien. No necesariamente. Está Estábamos tomando algo. Charlando un poco, bien. Dos parejas. Bueno, no voy a seguir opinando. No, para nada. Bien. Bueno, resulta que es así. Entonces estábamos con Silvi y estábamos la otra pareja, que es Gastón y Juli, y de repente se da la charla dice la moza, ¿qué van a tomar? Y uno de los pibes dice, yo me tomaré un vermouth. Y entonces otro dice, sí, mi padre toma un aperitivo. Ajá. Y se armó el mequetrefe ahí, porque pero un vermucito y vos un aperitivo, ¿cómo es? Y es lo mismo, un vermouth, un aperitivo. No es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, no es lo mismo. En un momento vuela un carterazo, me sacan los lentes, los lentes en la cabeza, mis amigos. Bueno, eso fue re feo, pero yo me quedo con la parte positiva. La parte positiva, ¿cuál es? ¿Qué me dieron? Tema de columna, que es algo que me viene pasando bastante seguido, que los temas de las columnas surgen así, ¿no? Porque la duda de todos, a veces la duda propia. Sí, yo claro. no tenía muy claro la diferencia entre vermú, aperitivo, vermú, sino hasta que empecé con esta columna. Bien, a investigar un poquito. Claro, mira, entonces yo creo que más de uno debe tener esta duda, ¿no? Claro, lo que pasa es que el vermú y el aperitivo tienen coincidencias. ¿Sí? Espero que sea importante. Sí, lo va a hacer, quédese tranquilo, Federico. Tienen coincidencias, tienen diferencias y tienen parte de su historia en común, ¿no? Arranquemos porque, bueno, antes de ser bebida, digamos, tanto el vermú como el aperitivo, Ahí está, mira. fueron básicamente ideas, ¿no? O sea, ideas vinculadas a qué. A diferencia de otras bebidas, son ideas vinculadas a un momento preciso del día. Uh-huh. Entonces, de arranque uno podría decir que es una bebida que tiene una característica funcional. ¿Sí? Bien, perdóname, bien lo que está poniendo... Sí, hoy la producción trabajó en las placas. La producción sí. en las placas, sí. Ya vamos a ir a esa plaquita de historia. Perdón, era para que la veas, nada más. No, sí, la estoy viendo, queda tranquilo. Bien. Bueno, la palabra aperitivo, para empezar a marcar un poquito la diferencia entre una cosa y otra, Sí. proviene del latín aperire, ¿sí? Eso significa abrir, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué decimos de dónde proviene el latín? Así porque es, aperire. Are. Sabemos que nuestra lengua castellana es una lengua romance, o sea que hereda su tronco común con el latín, por eso cuando uno quiere saber la etimología de las palabras tiene que ir ahí. Entonces nos fuimos ahí. Latín aperire, significa abrir. Uh-huh. Ya te está dando una pauta de que es una bebida pensada para tener un rol. ¿Cuál es el rol? Abrir el apetito, ¿sí? Entonces abrís el apetito, abrís la conversación, abrís el tiempo social, y esto pasa no ahora que nos juntamos y que queremos tomar algo, sí. Esto pasa desde siempre. Por eso nos vamos a dar el saltito histórico hacia atrás, como solemos hacer, hasta la antigua Roma, de donde vienen hasta nosotros registros de vinos aromatizados con hierba que se consumían antes de las comidas, ¿sí? O sea, no como el placer central, sino como una preparación para lo que va a venir después. Esa función, ¿sí? Es lo que define al aperitivo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿No la hago ahora? No, hacela, pero digo, ahí cerramos, ¿viste? ¿Por dónde viene el aperitivo? Sí. Es una bebida para abrir el apetito, para prepararte para comer. Entonces, ¿dónde se toma el aperitivo? En la previa de la comida. La previa de la comida, del plato principal, de lo que sea. Cualquier comida, porque después depende ya, digamos, de los hábitos culturales de cada lugar donde tome el aperitivo. Por eso digo, la pregunta era, sí. ¿la picada y el vermut o la picada y el aperitivo? Bueno, o el aperitivo sin picada. Eso va a depender de cómo vos lo quieras combinar, pero ahí te explico por qué. Porque cuando decimos, porque acá no hay comidas, no sé. Cuando decimos aperitivo, nos podemos estar refiriendo a un vermú. Podemos tomar, por ejemplo, un vermú de la marca tradicional Rosso, sí, claro. Por ejemplo, previo a comernos unas carnes. Ese vermú está haciendo las veces de aperitivo. Puede tener doble función. Es que la tiene. Ahora, lo que no podemos hacer es tomar un aperitivo cualquiera y decir que nos estamos tomando un vermucito, porque ahí es donde se presenta la confusión. Ajá. El vermú, para hacerlo,
es una preparación particular que no necesariamente la cumple el término de aperitivo. ¿Me vas siguiendo? Sí, claro. Entonces, avanzamos por ahí. Recién dijimos que era aperitivo, ¿no? Es una bebida para abrir el apetito. ¿Estamos listos? En cambio, el vermú es una bebida concreta, ¿sí? Ajá. Tiene su propia identidad material. Tiene una forma definida, una composición definida, y la historia técnica, digamos, documentada es más o menos así. Proviene del alemán Wermut, ¿sí? Que es una palabra que quiere decir ajenjo. El ajenjo, que es una planta amarga, ¿sí? Que desde hace muchísimos siglos se usa en preparaciones principalmente al principio medicinales y después se empieza a usar en la gastronomía. Entonces el vermú como tal tiene que estar constituido por una porción de vino, y ese vino tiene que estar enriquecido con ajenjo, y luego puede tener... Esa era mi pregunta, ¿es un tipo de vino? Otras cosas. No, es una preparación con vino. Es una preparación. Exacto. ¿Sí? No un mix que se hace sobre la marcha, sí, porque tiene su maceración. De base. Sí. Vino, no, ahí viene una cosa. A ver. Ahora, en la actualidad, o lo que podemos decir, el vermú moderno, y situarnos más o menos del 1780 en adelante, y acá viene esta historia. Esto pasa en Turín, mira, cuando Antonio Benedetto Carpano formula lo que él llama el vino fortificado, ¿sí? Ya existe el vino fortificado, y lo aromatiza, ¿sí? Combinando el vino, el alcohol que tiene el vino, el ajenjo y botánicos. Botánicos como término general. Botánicos pueden ser muchísimas cosas, incluso flores. Sí. ¿Sí? A partir de ese momento el vermut deja de ser solo una cuestión, digamos, de uso medicinal y se convierte en un producto de bebida cultural. ¿Podrías hacer una cata de vermut? Tranquilamente, claro, tranquilamente. No así tan de hecho, es tan fácil una cata de aperitivo. Lo que pasa lo que pasa es que si vos hicieras una cata de aperitivo estarías probando distintas bebidas. Claro. Cuando vos haces una cata de vermú, salvo que te pares en decir, lo vamos a tomar rosso o blanco, bueno, ahí la cata sería injusta si fuera en aperitivo, porque te podrías tomar, por ejemplo, una espiridina, sí, yo creo que no y catarla a la par de un vermú, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Acá tenemos una plaquita, y confuso, pero como para ir acomodando un poco el tema, sí. Pues yo quiero que a la gente le quede claro para que no le pase lo que me ocurrió el sábado, que terminé las trompadas por la discusión vermú aperitivo. Vermú. Ah, veo que el ojo está más negro. Bueno. Sí. Póneme de vuelta la plaquita, Franco, si no te molesta, la de vermú y de aperitivo. No, Franco es el que le da las placas al tío Federico. Bien, perfecto. Vermú dice amargor botánico, ¿sí? ¿Qué hace? Estimula las glándulas salivales y gástrica. Esto de gástrica, te digo por lo que leí, es bastante dudoso, sí, pero no importa. Las salivales seguro. Pero escucha, el vermú sirve como aperitivo porque estimula las glándulas salivales, las prepara para recibir el sabor próximo, ya sea de la comida o de la picadita, ¿no? Y el aperitivo tiene un amargor variable, porque no necesariamente tiene que ser amargo. Recién dije, la espiridina, por ejemplo, no es amarga la espiridina. No. De hecho, muchas veces la mezclan Proviene del esperidio, que es la naranja. Claro, y lo mezclan con bebidas limón, y que re dulce te queda, ¿no? Sí. Bueno, el amargor, variable. Y después dice, influye el contexto social y la anticipación. El aperitivo no necesariamente cumple la función de estimulación de glándulas, de nada de eso, ¿se entiende? Sí. Es más una costumbre social el aperitivo. Ahí está la definición abajo, bien claro. Exacto. ¿No? Nos vamos a evidencia química. Ahí va. Y la evidencia social. Social, incluso hay algo de químico abajo, hay un dibujito que entiendo, yo recuerdo, ¿no? Dale. Maceración. Sí. Debe haber una maceración. Yo hice un trabajo. Tiene que haber maceración. Que donde esto, en nuestro código alimentario, está dentro de lo que se llaman licores de hierbas. Bien. El Fernet, por ejemplo, es un licor de hierbas. Es un licor de hierbas, claro. Alcohol, con alcohol. Sí, totalmente. Pero tenés ¿se puede decir una marca? Un amargo, ponele, si querés, sin marca, cualquiera. El famoso Rayuyo, lo digo porque a lo mejor no está más. O cualquier otro, es un licor de hierba sin alcohol. Sí. Va para ese lado. Sí. Lo que me faltaba era esto. Mira, ahora antes de avanzar y teniendo en cuenta que ojalá nos hayan entendido la diferencia, quiero resumirla rápidamente de nuevo. El vermú es un producto particular que puede ser un aperitivo, pero no cualquier aperitivo es un vermú. ¿Estamos claros con eso? Clarísimo. Bueno, entonces, ahora lo que yo voy a hacer, al tío Federico, le voy a pasar una imagen que tengo acá para ver si él la puede poner al aire, porque traje un pequeño videito del momento exacto en el que aparece el vermú, ¿sí? En el que se logra, digamos, la fórmula del vermú. Así que
si querés, si te parece, te muestro un video como para que te pongas en el contexto histórico. A ver, vamos. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí, Franquito? Macerando, filtrando, mezclando. Está en su punto. Será más que un vino. Será más que un vino, por lo tanto, será un... Ah, vermú. Perdón, me perdí un poco. No, pero por Me favor. conmovió ver a mi tatarativo abuelo. Pero lo que vi ahí es una viscosidad totalmente distinta, que seguramente hay algo de azúcar o alguna jalea o alguna cuestión. Había mucha mezcla en ese macerador. Pero bueno, estamos diciendo que el Pero es más que vino. vermú tiene que tener ajenjo para hacerle los honores a la palabra, de donde viene esta palabra que dijimos en alemán, pero luego puede tener un montón de botánicos agregados, ¿sí? Entonces... Perdón, esos botánicos le van a dar características propias también del botánico. Claro, que agregue. distinta dentro del vermut, que ahí sí tendría sentido hacer una cata Claro, de según vermut. región también será el vermut. Si catamos el vermut y nos vamos a parar a decir, esto está hecho con vino tinto y tienes nota de ajenjo, no hace falta ni catar para decir eso, porque es la condición para hacer vermut, pero después vos me decís... Claro. Tiene una ligera tono. Si va más no sé allá qué. de la formulación, sino de lo que vos percibís. Exactamente. El vermut moderno, como te decía, nace en 1786 en Turín y es un invento del señor Antonio Benedetto Carpano, que es el señor que veíamos recién en imágenes, acompañado de mi tatarativo abuelo. Entonces, ahí básicamente tenemos en la placa la historia del vermut y la historia del aperitivo, ¿sí? Primero vinos medicinales, porque era la característica que se le daba uso al ajenjo, y en 1786, como dice ahí, ya viene acá el señor Benedetto Carpano y lo hace como producto, ¿sí? Acá aparece el primer punto de contacto para mí entre el vermut y el aperitivo, ¿sí? Que es lo que dijimos recién. Sí. Los dos pueden ser un aperitivo, no los dos pueden ser un vermut. El punto de contacto, perdón, Sí. Disculpe que... Sí, dale. Vi que dice Francia-Italia. Sí. Ah, ahí me escucha. Normalmente Francia no lo puede ni ver al italiano, el francés. Bueno, pero mira, se ve que se pudo ver ahí. Es que ahí hay una cuestión de la historia que tiene que ver. Esto yo te digo, no quiero exponerlo como si lo supiera porque no lo tengo tan claro para decirlo. Pero ese simbolito. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un momento donde los territorios Francia e Italia, como los conocemos ahora, estaban mezclados en propiedades distintas. Okay. ¿Se entiende? O sea, por momentos territorio francés fue italiano, o viceversa. Dato que te puedo traer en otro momento. Sí, claro. Por eso se mezcla ahí Francia e Italia. Bien. Claro. Bueno, a ver, ya vimos en qué se distinguen, ¿no? Sin embargo, los dos coinciden en un aspecto que es fundamental. ¿Qué es lo que los dos tienen? Luego uno puede ser más dulcito que el otro, pero tienen el amargor. O sea, desde la fisiología del gusto, se sabe que los compuestos amargos, ¿qué hacen? Activan los receptores para que uno después ponga otro sabor y, digamos, de alguna forma prepare el ámbito de la boca y de las papilas gustativas. Los dos sirven para eso, ¿sí? Sí. Cualquier aperitivo o un vermut. Ajá. Entonces, esa activación que es como anticipatoria para el sistema digestivo, bueno, no hay una evidencia clínica, que esto es lo que leí, que demuestre que esas bebidas mejoran la digestión. Viste que muchas veces también se asocia. Te tomas un vermutcito, te tomas un aperitivo, pasa con el fernet, digamos. Pero en el caso del vermut, ese efecto que tiene de preparar, digamos, preparar el apetito, proviene del sabor, pero después, sobre todas las cosas, del contexto ritual. Porque el vermut, y ahí ya nos venimos más hacia la Argentina, tiene mucho esa cosa de que se toma en un horario, que se toma como una preparación y que se toma en el encuentro en un lugar. Exacto. El vermut es muy clásico, por ejemplo, del ya quizás no hay tanto, pero el bar del club del barrio. Sí, claro. Pues el encuentro el domingo antes de ir a casa, me voy al bar. Exacto, una pasadita por el bar, te tomas un vermut que no tiene nada que ver con sentarte y tomarte un tubo de vino. Claro, eso no es a la pasada. Claro. Entonces tomo un vermut. Pero involucra comida. Sí, por supuesto. Involucra comida. Y ahí viene el tema de los acompañamientos y que vos decías de la picada, viste que me preguntabas en un momento. Bueno, la picada es un gran compañero, o en todo caso, el vermut y los aperitivos son grandes compañeros de la picada, ¿sí? Sí. Vamos a avanzar para avanzar con la columna. Estoy viendo la imagen. Sí, mira la imagen tranquilo. Aceitunas. Eso sería más parecido a un funeral argentino que de Estados Unidos, ¿viste? Sería más así, ¿o no? Vermut. Claro, mira, vermut. Nosotros pondríamos unas papitas fritas, como hay ahí. Algunos pinchitos con... no sé si ustedes se acuerdan, no con son de un la época mondonguito frío. De la madrileña, acá que estaba en su momento, y que pedías las baterías, una sarta de picada
con todas la variedad. las cazuelitas, y le pedías una batería completa, tenías que llenaban 2 mesas. Hermoso. Y después vos le acompañabas por lo que quedaría. Pero me acuerdo de eso. Te lleva a otra cosa. Pero bueno, sigamos. Veía recién las imágenes que nos ponía ahí el tío Federico de cómo es el acompañamiento por Cada ahí imagen del es tema del positiva. vermú. Y sabe que estaba viendo que además de por ejemplo, ahí había papitas fritas, algo que parecía un mondonguito frío, algún tipo de escabeche. Sí, ¿Y sabes qué otra cosa había que me Sí. llamó la atención? Sí. Aceitunas negras. ¿Aceituna? No, aceitunas negras había. Aceitunas Acetolina. negras. Y también, mira, al vermucito, no, en ese caso le podés poner una aceituna. Pinchadita. Un par de aceitunitas. Exacto. Como si de repente te estuvieras tomando un Manhattan, que no estaría ocurriendo, digamos. Te estás tomando un vermucito. No, pero vos sabés que la ilusión óptica, Sí. dijo David. Sí, anda. Claro, funciona bien. Claro. Podemos avanzar entonces y meternos en el siglo XX, Sí, ¿te por gustaría? favor, porque estamos muy lejos del siglo todavía, ¿no? Bueno, lo que pasa que, ¿sabes qué? No hay grandes cambios en la historia del vermut. No hay grandes cambios a lo largo de esto. Una vez que fue inventado la receta básica, que es vino, De ahí la historia dirá. originalmente vino blanco, después vino de hacerse con vino tinto, pero originalmente vino blanco, ajenjo, botánico. Rosso, bianco, primero bianco. Exacto. Y después, para adelante, si te pones a ver, el vermut sigue siendo el vermut y tiene básicamente la misma receta, que es lo que cambia después. Y bueno, va cambiando la marca, el que lo produce. Bien. De hecho, hoy, por suerte, podemos encontrar, sin buscar mucho, digo, en las góndolas de supermercados así masivos tradicionales, unas botellitas de vermut de autor muy, muy interesantes, que son macerados en barriles de esto y de lo otro, ¿no? Además del industrial clásico, ¿no? Marcas que ya todos conocemos, que no los voy a nombrar porque no nos estarían auspiciando. Durante el siglo XX el vermut ya se masifica, mi querido Hernán. Se asocia mucho a ¿qué? Barras, café, reuniones, digamos, informales, y después durante ciertas décadas, y acá yo me pongo a hablar puntualmente de Argentina, pierde ese prestigio que tenía, porque pasó muchísimo tiempo Es menor eso. Claro, pasa mucho tiempo de que el vermut quede relegado no solo a ciertos lugares, sino también a cierta franja etaria. Ahí está. El vermut era una cosa de gente grande durante muchos años. Ahí está. De hecho, cuando Me imagino más yo eso, tenía edad, digamos, en mis años mozos, cuando yo empecé a salir, 1008 algo, que no tomábamos vermut, no se nos ocurría tomar un vermucito. Hoy los pibes se toman un vermut, lo disfrutan, ¿viste? Es una ¿Puedo bebida que pedir se impuso. permiso Sí, para algo? por favor. Il vermouth Sí, è un vino aromatizzato, sí. originario di Torino. Entonces, preparato con vino, erbe aromatiche, in particolare la termisia e sucero, cegli con un colore ambrato rosato, ámbar rosado, e un sapore dolce speziato. Eso dice el italiano. Qué bueno. No te había escuchado nunca hablar en italiano. Vino aromatizado o vermouth, lo que vos dijiste. Sí. Lo quería decir en italiano justamente por algunas otras cuestiones que la sangre se me motiva de una forma especial, pero digo, esto que vos decís, que eso haya perdido Claro, sí, pierde protagonismo. protagonismo, Pero no es menor. acá viene la buena noticia, que el siglo XXI nos encuentra con el vermut posicionado de un modo muy, muy distinto, vuelve con mucha fuerza, impulsado principalmente por la producción artesanal, porque la producción industrial del vermut nunca se cortó. De hecho, las marcas clásicas son marcas que llevan muchísimos años. No hay marcas nuevas fuertes en el mercado. Pero empieza a producirse el vermut artesanal y hace esa especie de resurgimiento, ese fenómeno ave fénixta que a veces hacen mirá, las bebidas, como claro. lo hizo tiempo atrás la cerveza, y Así fue es. de la mano de las cervezas artesanales. Así es. Lo mismo pasa con el vermut, y hay una revalorización, sobre todo por esta forma tan, digamos, mística de hacerlo, porque cuando involucras a los botánicos, y ahí viene algo que me parece muy bonito de todo esto que estuve averiguando, Sí. es que no hay muchas bebidas donde se incorporen, por ejemplo, las flores. Así es. Y las notas de flores se pueden aportar dentro de la mezcla de botánico que lleva un vermut. Entonces, digo, es una bebida bastante poética, y por otro lado tiene también de poético esto que hereda por ser un aperitivo en su uso cultural, como te decía al principio de la columna, que no solo va a abrir el apetito, sino que va a funcionar de telón para una comida, para una charla, ¿sí? Acá mientras vemos al hijo más chico de Marcos Mustok, el de los Lelutier,
preparándose un rosso como solo él sabe. Mirá. Arroz. Él puede hacer eso porque todavía vive de la plata del padre. Yo a esta hora no me puedo tomar un vermouth porque me tengo que cortar el pelo después. El tijeretazo va a ser... No, perdón, no sé si es ¿Te parece que le demos cierre a la columna? Sí, ya. Y te cuento. Contame. Te cuento. Lo lindo de lo que quería traer yo hoy del tema del aperitivo, del Fernet, es que me parece que una de las funciones que tiene la radio es acompañar, es informar, y en esto de acompañar e informar también es distraer, porque cuando la persona está distraída no se pelea como me peleé yo el sábado en la discusión sobre el aperitivo y el vermú. Entonces entender la diferencia permite algo importante. ¿Qué permite? Comprender que cuando se habla de vermú no se habla solo de una bebida, miércoles, y cuando se habla de aperitivo no se habla necesariamente de algo con alcohol. Te puse nervioso. Muy nervioso. Bien. Se habla de cultura, Ahí se sintió. de tiempo compartido y de una tradición que, lejos de desaparecer, ahora sigue adaptándose y se está reflotando ya no solo para la gente grande. El vermú y el aperitivo viene a acompañar ahora también a los pibardos que están saliendo.